Bueno, hola a todos. Yo soy José Antonio Carrasco, soy profesor de Economía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y quería solamente darles la bienvenida a nuestros seminarios de Economía. El primer ciclo de seminarios que comienza hoy y se extiende por 4 jueves consecutivos en este mismo horario. Lo hemos decidido hacer sobre economía y COVID-19 para entender mejor los efectos derivados de esta pandemia por la que estamos todo el mundo atravesando. ¿Ok? Y con esto en mente, estamos muy contentos de recibir hoy día a Jesús Fernández Villaverde, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que va a estar presentando su trabajo conjunto con Chad Jones. Y posteriormente a Juan Pablo Atal también, que es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania, presentando su trabajo conjunto con Jorge Ale Chilet y Patricio Domínguez. Jesús, Juan Pablo, un millón de gracias por aceptar nuestra invitación. Y solo una cosa antes de darle la palabra a Jesús, recordarles que el formato virtual que estamos utilizando consiste en 30 minutos para los presentadores, seguidos de 10-15 minutos de discusión y preguntas. Y por supuesto, si alguien tiene preguntas durante esos minutos, puede levantar la mano y yo encantado le doy la palabra. ¿Ok? Bueno, sin más, dicho esto, Jesús, tienes la palabra. Muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y puedes compartir tu pantalla y desmutearte cuando quieras. Adelante. Vale, pues muy bien. Vamos a ver. ¿Veis la pantalla? ¿Se ven las transparencias? Sí, se ve todo bien. Vale, vale, pues muy bien. Bueno, pues empiezo. Bueno, pues lo que intentamos hacer en este papel es estimar y simular un modelo SIRT de COVID-19 para muchos países, muchos estados o regiones y muchas ciudades. Y la idea básicamente es que al estimar el modelo de esta manera vamos a ser capaz de explotar la variación existente en el tiempo y en el espacio y aprender mucho tanto de la dinámica de la enfermedad como de parámetros de interés para hacer ejercicios de política. Y en particular, una cosa que ponemos encima de la mesa, una nueva metodología que ponemos encima de la mesa, es nuestra capacidad de invertir a través de los datos el valor del parámetro que, como explicaré en un momento, beta sub t, va a determinar la cantidad de contactos efectivos que se realizan en un momento entre personas. La idea de contactos efectivos son la cantidad de contactos que en un día tiene una persona que son capaces, esos contactos son capaces de transmitir el virus de manera efectiva. Y de esa manera, una vez que tenemos una capacidad de leer de los datos directamente lo que es beta T, podemos realizar ejercicios para intentar entender tanto cómo evoluciona esta beta T como para intentar jugar con las distintas políticas económicas o gubernamentales públicas para controlar esta beta T. Y este ejercicio que realizamos es un ejemplo concreto de una metodología que hemos derivado mucho más general acerca de cómo estimar modelos epidemiológicos utilizando representaciones en el espacio de estados y métodos bayesianos, pero dado que hoy solo tengo 30 minutos, no entraré en mucho detalle en esa metodología más general. El tipo de ejercicios que vamos a realizar van a incluir tanto ejemplos de cómo somos capaces de explicar la evolución de los datos, pero también cómo vamos a poder medir la robustez de nuestros resultados con respecto a distintos valores de los parámetros y un problema de subidentificación. Los modelos epidemiológicos en general no van a estar muy bien identificados y esto es algo que quizás la gente que viene de epidemiología ha apreciado un poquito menos que se aprecia en economía, donde estamos mucho más acostumbrados a este tipo de problemas de subidentificación. Voy a también presentar, si tengo tiempo, algunas predicciones en 7 días, es decir, predicciones que hubiésemos realizado hace 7 días con los datos de hace 7 días, predicciones que hubiésemos realizado hace 6 días, etcétera. Y esto nos permite ver cómo la llegada de información cambia, cómo vemos el futuro y cómo va cambiando el futuro. Y también esto nos va a permitir realizar ejercicios acerca de reabrir las economías y las sociedades y cómo de lejos o de cerca estamos de la inmunidad de grupo, lo cual es muy importante para todos nuestros ejercicios de políticas públicas. Por supuesto, en 30 minutos no voy a poder ser capaz de presentar nada más que un breve resumen de nuestros datos y tenemos una página en Internet donde uno puede encontrar muchísimos más datos
Y si me voy aquí, voy a ver si soy capaz de llegar a la página donde está todo. Si aquí voy a poder hacer el compartir. Esto es la página en internet donde están los datos de todos los distintos países y regiones y ahí vamos a intentar, además de manera sistemática, mantenerla actualizada. Los últimos datos que tenemos son de 15 de junio del 2020 y, por ejemplo, en el caso de Chile tenemos aquí datos, ¿dónde estaba Chile? Aquí está, y si se pincha ahí, bueno, pues hay un documento en PDF con muchos más datos de Chile de lo que estimamos. Por supuesto, dado que estamos realizando este ejercicio para muchísimos países y para muchísimas diferentes situaciones, pues esto no nos permite tener un análisis detallado en cada uno de los países y si alguno ve algo raro con respecto a Chile, bueno, pues simplemente que me envíen un correo electrónico y estaré encantado de ver porque el modelo nos da unos resultados un poco extraños o que no terminan de cuadrar. Pero directamente y sin mayor pérdida de tiempo voy a entrar un poco en cómo va a funcionar nuestro modelo. Los modelos SIRT, creo que ahora ya mucha gente está familiarizada por ellos, se llaman también algunas veces modelos de compartimentos, porque lo único que tiene en este tipo de modelos son distintas, una manera de pensarlo son compartimentos o quizás habitaciones con distintos tipos de personas que se van moviendo de unos sitios a los otros. En particular vamos a tener personas que son individuos que son susceptibles, es decir, esta es gente que puede estar enfermada, pero que en estos momentos no tiene el virus. Tenemos personas que son infecciosas, eso es importante, tener infeccioso no significa que tengas el virus, significa que tienes el virus y que además estás en una capacidad de transmitirlo a un segundo individuo. Una vez que ya no transmites este virus, o bien porque tu carga viral ha caído, o bien porque el sistema sanitario ha identificado que tienes el virus y te ha colocado en alguna situación de aislamiento, entonces estás en resolución y después de estar en resolución vas a pasar o bien a una defunción o bien a recuperarse. Y como esos modelos son unos modelos que desagradablemente la R va a aparecer mucho rato, pues a estos los vamos a llamar C por recuperación, la C de recuperación. Podemos asumir además que la población es constante, estos son unos modelos en los que vamos a pensar en un horizonte de unos meses, con lo cual el cambio demográfico no es muy importante y la suma, por tanto, de gente en estos 5 compartimentos va a ser siempre igual a 1. Lo voy a expresar siempre en porcentajes. Esto es algo a lo que voy a volver en repetidas ocasiones, pero una manera de pensar acerca de este modelo muy sencillo es que es un modelo en el que lo que tenemos es un agente representativo. Y podríamos tener también modelos con agentes heterogéneos y voy a volver a hablar sobre ellos un poquito al final. Sobre todo al principio de una epidemia, pensar en un modelo con agente representativo no es una mala aproximación a la realidad porque en esos momentos lo que estás teniendo básicamente es que la gente se está contagiando de unos a otros. Según va avanzando la epidemia, quizás pensar en este tipo de modelos con agente representativo no es una buena idea porque uno tiene que empezar a ser más fino y pensar en distintos grupos demográficos, gente más mayor, gente más joven, etcétera. Pero la ventaja de lo que hacemos en este papel es que como estamos poniendo encima de la mesa instrumentos metodológicos, creemos que es muy fácil extender nuestra investigación hacia casos mucho más generales. Y en particular lo que uno siempre puede pensar es que estas variables en vez de ser escalares son vectores y que por tanto S tiene una entrada que corresponde a los susceptibles jóvenes, a los susceptibles de mediana edad y a los susceptibles más mayores. Luego tenemos una notación que, de nuevo, en el interés del tiempo, hoy no voy a entrar en demasiado detalle, pero lo que enfatiza esta notación es que vamos a tener una evolución de los susceptibles que va a depender de los susceptibles, que va a depender de los infecciosos, que va a depender de beta T, que como decía anteriormente es un parámetro que controla la cantidad de encuentros efectivos que se realizan en cualquier momento y de algún tipo de choque o de innovación estocástica. Y esta función va a depender de un vector de parámetros eta. Posteriormente, cuando entre en los detalles de lo que estemos exactamente, argumentaré qué forma funcional tiene esta estructura funcional. Luego vamos a tener también una evolución de los infectados, vamos a tener una evolución de los individuos en recuperación, de las defunciones, de los individuos completamente recuperados y una función que nos va a determinar cómo beta T este parámetro evoluciona a lo largo del tiempo.
Y en términos de observables, lo que vamos a tener es la evolución de los infecciosos, la evolución de las defunciones y la evolución de los recuperados. Sin embargo, hay dos cosas aquí que son muy importantes. En primer lugar, me refiero no a observables, sino a observables potenciales. Uno puede pensar en países como quizás Corea del Sur o Nueva Zelanda, que han hecho un esfuerzo desde el día número 1 muy bueno en controlar todos los casos de su país y, por tanto, la serie de datos que tenemos de personas infecciosas es buena. Otros países, pues por ejemplo España o Estados Unidos, no han tenido una capacidad de seguir los datos muy buena y lo que tenemos únicamente son buenos datos o datos relativamente buenos de muertes. Con lo cual, esta notación lo que caracteriza es lo que sería el caso general, pero no lo que vamos a hacer en concreto. Lo que vamos a hacer en concreto va a emplear únicamente datos de defunciones. La segunda observación, que es muy importante, es que vamos a tener un error de medida y este error de medida va a ser no clásico. Los errores de medida clásicos son errores gaussianos distribuidos al cerca de cero. Por no clásico, aquí a lo que me refiero es que probablemente no hay ningún caso por ahí en el mundo en el que estemos midiendo demasiadas muertes de COVID, pero lo que sí que tenemos son muchos casos donde estamos submidiendo las muertes porque hay mucha gente que se está muriendo y no está siendo registrada adecuadamente como muertes de COVID. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o de España, creemos que existen indicios que tal submediciones al menos del 30-33%. Bueno, cuando uno tiene esta representación muy general, es un poco abstracta y por tanto merece más la pena que entre en un momento en cómo se puede hacer de manera detallada. Pero antes de hacer este ejemplo más concreto, quería tener una transparencia para hablar de por qué beta T, que es este parámetro que controla la difusión de la epidemia, puede cambiar a lo largo del tiempo. ¿Por qué tenemos un subíndice T? Bueno, en primer lugar, porque la transmisión de una epidemia va a depender de características de la enfermedad. Estas son características meramente clínicas que vienen dadas por la biología del virus, que podemos pensar que son fijas y probablemente homogéneas a lo largo del tiempo y del espacio, aunque siempre existe el riesgo de que, o desde el punto de vista de la modelización, de que el virus mute a lo largo del tiempo. Pero vamos a olvidarnos de esto por un momento. Existe a la vez factores regionales, no es lo mismo vivir en una gran ciudad como puede ser Nueva York que vivir en Montana, en la mitad de las montañas, y que estas diferencias regionales van a determinar también cuántos contactos efectivos tenemos en un día cualquiera. Y finalmente, porque vamos a tener un distanciamiento social que va a variar a lo largo del tiempo y del espacio y que va a depender tanto de políticas públicas, como por ejemplo cuarentenas obligatorias, como de las decisiones individuales de los agentes que deciden protegerse a sí mismos y a otra gente. A la vez, vamos a tener también ejemplos de superdifusores, que normalmente estamos pensando acerca de ellos, como gente que se infectan muy rápidamente y que transmite la enfermedad a mucha otra gente, con lo cual cuántos de estos superdifusores tenemos va a influir en la evolución del modelo. Y tenemos un problema de agregación espacial. Esto es algo que quizás no ha sido apreciado lo suficiente, con lo cual voy a dedicarle un par de segundos simplemente a ello. El modelo SIRT es un modelo muy no lineal y lo vamos a ver en un segundo. Y el que sea un modelo muy no lineal quiere decir lo siguiente. Imaginémonos que yo voy y estimo un modelo SIRT para todo Chile. Y luego estimo un modelo SIRT para Santiago y un modelo SIRT para el resto de Chile fuera de Santiago. Y agrego estos dos modelos regionales. No me va a salir lo mismo que si hago la estimación para todo Chile. ¿Por qué? Pues porque la media de un modelo no lineal no es igual al modelo no lineal de la media. Y esto es importante y es parte de la motivación por la que hacemos este tipo de ejercicio a un nivel de desagregación relativamente amplio. Bueno, pues tengo esta notación un poco abstracta que quizás es difícil de seguir en estos momentos y lo que voy a hacer es, bueno, tenemos, como decía anteriormente, una serie de argumentos de que este tipo de modelos se pueden tratar de una manera muy general utilizando técnicas bayesianas y técnicas de representación en el espacio de estados, y si fuera un seminario un poquito más largo podría dar más detalles, pero vamos a entrar en una cosa mucho más concreta y ver lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a decir es: vamos a emplear el modelo SIRT básico y normal. Lo que uno tiene en este modelo es que las nuevas infecciones van a depender de beta. Acordémonos, esto es la cantidad de contactos efectivos que un individuo tiene en una unidad de tiempo. La unidad de tiempo en este modelo va a ser un día. Entonces, un beta
por ejemplo, de punto 5 quiere decir que yo en un día de media me encuentro con 0,5 personas a las cuales le puedo transmitir la enfermedad de manera efectiva. Esto no quiere decir que son 0,5 personas que yo me encuentro paseando por la calle, es 0,5 personas con las que tengo un contacto suficientemente cercano y prolongado como para que puedan quedar infectadas. Luego lo que vamos a tener es la cantidad de susceptibles y la cantidad de personas infecciosas. Y aquí es donde entra la no linealidad, parte de la no linealidad, porque básicamente tenemos una función en la cual los tres elementos entran elevados a una potencia de 1. Si alguno está familiarizado con los modelos de búsqueda y emparejamiento, esto es exactamente lo mismo que una función de emparejamiento, por ejemplo, en un modelo de Mortensen-Pizarrides, excepto que si se fija lo que tenemos son rendimientos crecientes de escala porque no hay ningún tipo de parámetro aquí controlando S e I. ¿Cómo van evolucionando los infecciosos? Bueno, pues es simplemente las nuevas infecciones que hemos tenido y las infecciones que se van resolviendo. Y recordemos que el que una infección se vaya resolviendo no solo quiere decir que esta persona ya no está transmitiendo el virus a terceras personas, sino que quizás también recoge la idea que esta persona de alguna manera ha sido detectada por el sistema de salud o esta misma persona es consciente de que ella ahora está enferma y está aislada de otras personas. Y vamos a asumir esta forma funcional que es muy sencillita, que es simplemente una función exponencial. Perdón. Las funciones exponenciales tienen una característica básica que aprendemos en Introducción a la Estadística y es que no tienen memoria. Es decir, como lo decía, me acuerdo toda la vida, mi profesor de estadística en la carrera siempre me decía que las funciones exponenciales es como un autobús. Da igual la cantidad de tiempo que lleves esperando por el autobús, la cantidad de tiempo esperada que tienes que seguir en la estación es continua. Entonces, esto quiere decir que hay un porcentaje de gente que todos los periodos se van de infeccioso a resolviendo y que cuánto tiempo llevas ahí de infeccioso o no es irrelevante. ¿Por qué esto está muy interesante? Porque te permite capturar tanto la idea que hay gente que pasa de infeccioso a recuperación de manera muy rápida, en 24 horas, 48 horas, porque le hemos hecho una prueba y sabemos ahora tiene el virus, como gente que puede seguir con esto por 3 meses, por 2 meses. Una vez que estamos ya en recuperación, de nuevo vamos a tener casos que se van a resolver y de nuevo vamos a asumir que es una función exponencial y entonces, parte de esta gente, delta, van a ser defunciones y 1 menos delta van a ser recuperaciones totales. Y lo que vamos a asumir es que beta va evolucionando a lo largo del tiempo. Esto en realidad no importa que tenga esta forma porque no voy a asumir nada acerca de epsilon sub 6. Simplemente lo que quiero decir es que beta t mañana va a ser algo distinto que beta t menos 1. Bueno, pues, ¿cómo vamos a tratar ahora los datos? Lo que nos vamos a dar cuenta es que en este modelo básico SIRT que acabo de presentar, podemos invertir el modelo de los datos. ¿Qué quiere decir invertir un modelo? Invertir un modelo quiere decir que a través de unos datos observados puedo recuperar las variables de estado de este modelo. Recordemos que las variables de estado en un modelo dinámico son las que determinan siempre la evolución de la dinámica de este modelo. Bueno, imaginémonos, y esto es muy importante, que solo observo defunciones. Pero si solo observo, estas son las defunciones diarias, es decir, sale el ministro de Salud y dice, queridos conciudadanos, hoy han muerto 27 personas. Por eso es la primera diferencia, son los que han muerto hoy. Pero con esta estructura exponencial, si han muerto 27 personas hoy y sé los valores de delta y los valores de zeta, sé cuánta gente hay recuperándose. Simplemente pongo la delta y la zeta aquí y ya me queda R. Pero si sé cuánta gente hay recuperándose, me puedo ir a esta otra ecuación, sé lo que es zeta, sé lo que es gamma, puedo recuperar cuánta gente está resolviéndose. Está infectada, perdón. Y si sé cuánta gente hay aquí y puedo volverme a esta otra ecuación y ahora es un poquito más difícil porque tengo beta y S y lo que tengo son dos ecuaciones en dos incógnitas. Pero las puedo resolver simplemente aplicando esta recursión.
¿Qué es lo que es esta recursión? Esta recursión es literalmente, volviendo a, la ecuación, a estas dos ecuaciones anteriores, es simplemente dando unos datos de I, y recordemos que los datos de I los recupero de R, y los de R los recupero de las muertes. Puedo decir lo siguiente, miren ustedes, usted me da una S. Con esa S, con los muertos, las defunciones y diferencias de defunciones a lo largo del tiempo, voy a tener la beta. Esta es la beta que me racionaliza la cantidad de defunciones que he observado. Porque la cantidad de defunciones que he observado viene de la cantidad de gente que ha quedado infectada. Y la cantidad de gente que ha quedado infectada, dada la cantidad de gente que es susceptible, tiene que venir determinada por la cantidad de encuentros adecuados que se realizan en cualquier momento. Y luego lo que puedo irme es esta otra ecuación que me va a determinar cómo S, el número de susceptibles, va evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Por qué estas dos ecuaciones son tan bonitas? Bueno, bonitas, estamos hablando de una enfermedad, vamos a ser cuidadosos, pero ¿por qué son tan interesantes? Uno, porque solo utilizo datos de muertes, de defunciones. No estoy utilizando en ningún momento datos de infecciosos, que son los datos que son muy difíciles de tener o de los que nos creemos poco. Dos, porque hacer esta recursión es trivial. No tengo que ir ni a MATLAB, la puedo hacer en Excel. Programar estas dos cosas en cualquier lenguaje de programación estándar como MATLAB o R es literalmente 5 líneas. Y como además va a correr, el código en el ordenador va a correr en un segundo, es que no va a llegar a un segundo, lo que podemos hacer es muchísimos ejercicios cambiando gamma, cambiando zeta y cambiando delta. Con lo cual podemos decir, mira, yo no sé muy bien cuáles son estos tres parámetros y voy a enseñar ejemplos con distintos valores de esos parámetros, pero lo que yo voy a poder hacer es una búsqueda sobre muchísimos valores de estos parámetros y ver cuál me ajusta bien los datos y cuáles son los parámetros que me permiten predecir acerca del futuro de una manera mejor. Y eso es el motivo por el que somos capaces, como he enseñado antes en la página web, de tener ejercicios para decenas y decenas de países y de regiones, porque programar esto es prácticamente trivial. Vale. Entonces, bueno, esto ya lo he explicado más o menos, me lo puedo saltar. Una vez que has recuperado beta, resulta que lo que uno puede encontrar es lo que se llama algunas veces el número reproductivo básico, que simplemente es el número de contactos dividido por 1 menos, multiplicado por 1 dividido por gamma. Recordemos que gamma es la cantidad de días que uno está infeccioso y que beta T es la cantidad de contactos adecuados que uno tiene en un día. Si gamma es 0.1, quiere decir que yo soy infeccioso por 10 días. De media estoy contagiando a gente por 10 días. Si beta T es, pongamos, 0.5, estoy contagiando o estoy encontrándome con 0.5 personas en un día al día y estoy infeccioso por 10 días, quiere decir que de media voy a transmitir la enfermedad a 5 personas. Claro, si transmito la enfermedad a 5 personas, esto está creciendo de una manera exponencial. Y por eso la gente tiene tanto interés en computar cuál es el número reproductivo básico. La ventaja de nuestro método es que una vez que tengo beta T, encontrar el número reproductivo básico es trivial. Y también tenemos el número reproductivo efectivo. La diferencia entre el número de reproductivo básico y el efectivo es que en el efectivo tienes que multiplicar por ST. ST es la cantidad de gente que hay susceptible. ¿Por qué? Porque al principio, cuando los susceptibles son el 100% de la población, por cierto, aquí se me olvidó decir que cuando iniciamos la iteración, lo que uno puede asumir es que ST es 0.999999, es decir, que prácticamente nadie tiene la enfermedad. Bueno, cuando todo el mundo es susceptible, estos dos números son iguales. Pero cuando ya hay muchos más susceptibles en la población, estos dos números difieren. Y lo que uno necesita para controlar la enfermedad no es que R0 esté por debajo de 1, sino que RE esté por debajo de 1. ¿Vale? Y esto es lo que nos va a permitir mirar cuánto podemos reabrir y cuánto podemos relajar el distanciamiento social, porque va a importar tanto como por R sub 0 como por ST. ¿Vale? Entonces, simplemente para resumir, uno tiene datos de defunciones, a través de datos de defunciones aplica esta iteración y le va a tener tantos datos de beta T como de ST más 1. Y una vez que tienes beta T, puedes encontrar el número reproductivo básico, el número efectivo de reproducción, y esto, como es una cosa trivial, lo podemos hacer día a día. Es decir, me puedo levantar por la mañana y en cuando tenga los nuevos datos de defunción de Chile, imaginemos que tenemos un modelo para Santiago y un modelo para el resto de Chile, o quizás
no sé, 3 o 4 modelos regionales, le doy a la hoja de Excel y en un segundo después tengo todos los datos que necesito y todos los resultados que necesito. Y además puedo intentar también correlacionar beta-T con otros observables como movilidad de personas, etcétera, que pueda encontrar de datos microeconómicos. Vale. Entonces, ahora lo que voy a simplemente enseñar es un ejemplo de cómo intentamos ajustar los datos. Gamma, acordémonos, es la cantidad de días que uno está infeccioso. La mayoría de los estudios clínicos que hemos visto sugieren que son 5 días, con lo cual vamos a seleccionar gamma igual a 0.2, pero algunos dicen que quizás son 7 días, con lo cual lo hacemos igual a 0.15. Z es la cantidad de tiempo que tarda un caso en resolverse, que suele ser unos 10 días, con lo cual podemos seleccionar Z igual a 0.1, con lo cual son 5 días infeccioso y 10 días recuperándose, son 15 días de media. Pero de nuevo, esto es una media, lo que uno va a tener es una distribución con una cola relativamente grande porque es una exponencial. Alfa es para otro ejercicio que no voy a enseñar hoy. Y lo que finalmente la gran incógnita y lo que de verdad va a importar de una manera crucial para entender lo que está pasando en este modelo es la tasa de mortalidad. Y el problema es que los datos de mortalidad, lo que algunas veces se llaman las tasas de fatalidad, dado los casos, no es muy buena medida porque tenemos muy malas mediciones de la cantidad de gente que ha tenido el virus, dado que estamos probablemente subcontando las infecciones de una manera masiva. Existe evidencia que se ha realizado en varios países con paneles muy grandes nacionales de seroepidemiología. Del que más me fío, aunque solo sea porque lo entiendo bien, es 2 estudios que se han realizado en España. Están muy bien diseñados, con estratificación a 2 niveles, etc. Y allí lo que encontramos es que delta es aproximadamente 1.0. Lo cual, por otra parte, está bastante cerquita de lo que dicen muchos biólogos y muchos virólogos. A la vez, este parámetro depende de una manera crucial de la demografía de los países, porque sabemos que COVID, igual que el coronavirus, tiene un efecto muy diferente en gente joven que en gente mayor. Con lo cual, lo que podemos hacer es obtener tasas de mortalidad por edad y luego repesar cada país por la estructura demográfica, por la pirámide de población. Por ejemplo, haciendo esto en Estados Unidos, nos sale que en Estados Unidos la tasa no sería un 1%, sería un 0.76. También intentamos corregir por el hecho de que en Estados Unidos, voy a decirlo así de una manera clara para que nadie se lleve a confusión, pues están más gordos y esto probablemente tiene unos efectos sobre la esperanza de vida, y entonces nos queda 1.05. Y estos ejemplos, bueno, pues también hay otros datos que más o menos nos dicen esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer cuando va a los datos? En primer lugar, lo que tiene que intentar es corregir por la cantidad de subconteo de muertes. Y aquí lo que uno va a necesitar es algún tipo de ejercicio de conocimiento institucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de España tenemos un registro civil nacional que nos permite ver la cantidad de muertes extras que ha habido. Este gráfico lo que tenemos es la línea azul, es la cantidad de muertes que uno esperaba en un año normal. Por ejemplo, aquí el 5 de abril, en España hubiesen muerto 1.100 personas aproximadamente. La banda azul es el intervalo de confianza al 99%, y lo que vemos en negro son las muertes que realmente hubo en España en aquel día. Como ven, son casi 3.000, son pues casi un 300%, 3 veces más que lo que uno esperaba. Y entonces lo que vemos es esta evolución de las muertes en exceso. Integramos esta área, calculamos esta área, vemos la cantidad de muertes por COVID que han sido reportadas por el Ministerio de Salud y nos da una cantidad de subconteo. Y este factor, esta razón de subconteo, es la que vamos a utilizar luego para corregir día a día todos los datos de muertes reportados por el Ministerio de Salud o por las agencias de salud pública de cada uno de los distintos países. Y esto lo intentamos hacer para cada país que podamos, y los países para los que no tenemos datos, pues simplemente intentamos extrapolar de otros países. Y la segunda cosa que intentamos hacer es aplicamos un filtro de Hodrick-Prescott para alisar los datos, porque si no tienes unos efectos de fin de semana muy importantes. Se reportan muchas menos muertes, al menos en la mayoría de los países que hemos investigado, en un sábado y en un domingo que en un lunes o en un martes, porque simplemente el papeleo no se hace el domingo, se reportan el martes. Entonces uno lo que quiere es alisarlo. Bueno, pues cuando uno hace esto,
Lo que se encuentra básicamente es con esta, por ejemplo, con esta evolución en la ciudad de Nueva York del R0. Empieza alrededor de 2,6, que de hecho es lo que la mayoría de los expertos en medicina creen que es el R0 de este virus, en el caso de que no hubiese ningún tipo de comportamiento de prevención, y según la gente va imponiendo medidas de distanciamiento social, van cayendo exactamente. Y bueno, tenemos también muchos ejercicios posteriormente de predicción, etcétera. Y si van al caso de Chile, pues podrán ver cómo estos gráficos están en el caso de Chile. Y luego la segunda cosa que hacemos es medimos también la cantidad de gente que ha estado infectada en cada momento y se ven todo este tipo de pues subidas y caídas. Vemos cómo explicamos los datos, que creo que lo explicamos bastante bien, y podemos hacer predicciones al futuro de cómo va evolucionando, y como decía anteriormente, tengo predicciones a 7 días. Me estoy quedando sin tiempo, con lo cual voy a emplear solo 2 minutos para hablar sobre la reapertura y la inmunidad de grupo. Y una cosa que podemos hacer que es muy interesante es, acordémonos que lo que es importante para mantener la enfermedad bajo control, la epidemia bajo control, es que el número reproductivo efectivo, que es R0 por ST, esté por debajo de 1. Y entonces lo que puedo hacer es irme a los datos. A través de nuestro modelo, con la recursión anteriormente, podemos encontrar el S que queda, que va a ser 1 menos las personas infectadas. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, es 26% ya han estado infectadas en algún momento, con lo cual S va a ser 74,74. Y lo que puedo decir es, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si el R0 ahora es 0,8, yo puedo subir hasta 1,4 y seguir manteniendo el control de la enfermedad, porque este 1,4 va a estar aquí multiplicado por 0,76. Y eso me va a dar una indicación de cuánto espacio tengo para relajar socialmente. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el caso de Nueva York hay bastante espacio, hay un 30% de espacio. En el caso de California no hay espacio en absoluto, porque California prácticamente no tiene ninguna persona que ha tenido la enfermedad y ha tenido los anticuerpos al respecto. Bueno, ya me he ido un poquito, tenemos muchos más ejemplos y luego las preguntas y respuestas pues puedo entrar en mayor detalle. De todas maneras, el ejemplo que he dicho que Estados Unidos, la ciudad de Nueva York se puede ir de 0,8 a 1,4, esto es relativamente abstracto, esto no nos está diciendo nada en concreto acerca de si un restaurante puede abrir o no, pero sí que nos dice un poco el margen que tenemos de maniobra y nos dice, por ejemplo, también el margen que tenemos de maniobra para empezar a relajar las restricciones de viaje. Y básicamente te está diciendo que al menos que tengas gente que te viene desde fuera con el virus a un suficiente nivel, pues vas a ser capaz de controlar la enfermedad. Bueno, el papel tiene muchos más ejercicios. Invito a cualquiera que lo quiera leer y ahora, bueno, pues estaré encantado durante 10 minutos de responder a las preguntas. Gracias. Me parece que no te oigo. Perdón, ahora sí. Perdón. Ahora sí, perdón. Sí, ahora sí. Jesús, muchas gracias por tu presentación, todo muy claro. Voy a comenzar yo con una pregunta, mientras quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano simplemente y yo le doy la palabra encantado. En el slide 7, Jesús, Sí. tengo una pregunta, no sé si estás haciendo algún supuesto implícito o quizás no, respecto a qué es lo que ocurre con los recuperados. ¿Logran inmunidad ellos? Vale, en este modelo sí, has logrado inmunidad y la tienes para siempre. Vale, entonces aquí déjame que responda a esa pregunta a 2 niveles. La primera es, este modelo en concreto, la transparencia 7, es un caso concreto del modelo más abstracto en la transparencia 3. En el modelo más abstracto, la transparencia 3, podría incorporar mecanismos mucho más ricos, como por ejemplo, me refería anteriormente a que, o el ejemplo que tienes, que la gente pierde los anticuerpos. En estos momentos yo creo que la evidencia empírica es que los anticuerpos duran por lo menos por unos meses
Y sería muy raro, por lo que yo he leído en investigación clínica, que no fuera así, porque haría que este virus fuera muy distinto de otros virus existentes. Y este modelo que tenemos realmente es un modelo, por así decirlo, en el medio, corto y medio plazo. No es un modelo para pensar cómo el mundo va a ser en 20 años, es un modelo para pensar cómo el mundo va a ser en octubre. Y creo que el elemento, el mecanismo de pérdida de anticuerpos de aquí a octubre no va a ser muy importante. Aún así, si quisiéramos incorporar tal mecanismo, lo que tendríamos que hacer es que de los C, un porcentaje, y también podemos asumir una distribución exponencial, un porcentaje de los mismos se van aquí y empiezan a ser, y eso te va determinando los susceptibles. Y los susceptibles van creciendo a lo largo del tiempo. Aquí en este modelo los susceptibles solo van cayendo, porque la gente se va quedando infectada y va desapareciendo. Pero lo que podemos hacer es que aquí imaginemos otro parámetro, a ver, una letra que no haya utilizado, eta. Entonces, eta de los C lo pondría aquí, más eta C. Y es los que se van recuperando, los voy poniendo aquí, que van a estar siendo susceptibles otra vez a cierta tasa exponencial. Con lo cual el modelo se puede enriquecer de esa manera. A la vez, yo creo que no es un mecanismo demasiado clave si estamos pensando de aquí a octubre, durante los próximos 3 o 4 meses. Ok, bien. Marcela Parada, adelante, puedes hablar. ¿Estás ahí? ¿Te puedes desmutear tú? Sí. ¿Estás en silencio? Ya me desilencié, es que nunca había hecho esto. Hola Jesús, yo soy Marcela de la Universidad de Concepción. Me perdí en una parte al final, es que no entiendo claramente por qué hay problema en que no conozcamos claramente la tasa de mortalidad, porque en el fondo ese es un parámetro que tú vas fijando, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿por qué no fijarlo en hacer un rango nomás y ir testeando cómo al cambiar ese delta va cambiando el ajuste de los datos? Vale, muy bien. Eso de hecho es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es, uno, es que me he saltado muchísimas transparencias, porque claro, en media hora no tenía, pero lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos delta igual a 1 como un caso base. Y luego lo que tenemos es muchísimos ejercicios donde hacemos exactamente eso. Tenemos un rango y vamos viendo cómo los resultados que tenemos van cambiando con ese rango. ¿Vale? Y después, ¿esos resultados se testean solo gráficamente o hay algún test estadístico que minimice algo? Intentamos minimizar una distancia cuadrática entre la evolución. Aquí, por ejemplo, se ve, mira, esta es la figura 8 y entonces los circulitos azules son las muertes observadas acumuladas en la ciudad de Nueva York y los distintos, con distintas deltas, tenemos los distintos colores. Es que casi es imposible distinguir los tres. Y si haces cualquier tipo de contraste estadístico, te va a decir que los tres ajustan los datos muy bien. Y esto es a lo que me refería al principio, que luego no he tenido tiempo de desarrollarlo, que este tipo de modelos están subidentificados. No hay suficiente variación en los datos para que me digas si delta es 0.8 o es 1.2. Pero a la vez, esto tiene el problema de que si yo estoy haciendo la predicción hacia el futuro y estoy intentando saber cuánta gente se me va a morir de esto, sí que importa. En el caso de Nueva York ya no importa mucho porque ya se ha muerto tanta gente y ha habido tantas defunciones que la cantidad de defunciones y R0 ya ha caído tanto que las defunciones futuras que nos quedan no son muchas, independientemente de si delta es 0.8 o 1.2. Pero imaginémonos que ahora, en vez de estar pensando en la ciudad de Nueva York, estamos pensando en California, que ha tenido muy pocas muertes y ha habido muy poca infección hasta el momento. Y claro, el resultado para California de un delta 1.2 o de un delta 0.8 es muy diferente. Es un 50% de diferencia. Es que lo mismo en vez de 35.000 personas se te mueren 50.000. Claro, 15.000 personas son muchísimas personas. ¿Vale? Y el problema es que los datos no lo puedes distinguir. Por eso intentamos ir a los datos micro de las informaciones cero epidemiológicas. ¿Vale? Y en una investigación que estoy haciendo ahora con otro conjunto de coautores, precisamente Jonás Arias y Juan Rubio Ramírez, precisamente por eso ahora estamos intentando hacer un enfoque completamente bayesiano, porque este enfoque completamente bayesiano te permite integrar sobre todo la distribución a posteriori de delta y por tanto tener toda la distribución de riesgos de mortalidad. Ya, ahí me queda más claro. Gracias, vale, Jesús. Gracias, por supuesto. Bien, gracias. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo?
Ahí, ¿me escuchas? Sí, claro. Hola Jesús, muchas gracias por tu presentación. Tengo algunas preguntas más bien generales. Sí. No soy experto en el tema, pero hay algo importante que al menos ha pasado en Chile que uno se da cuenta que la gente es bastante estratégica para tomar sus decisiones y depende Sí. mucho de la información pública, de lo que diga el ministro, de la información de corto plazo. Ujú. Es una pregunta, ¿cuántos de estos modelos pueden tomar conciencia, si alguna quiero plasmar la idea de que la gente tiene el problema del freerider en esto, el beta, digamos, cuánto captura de problemas estratégicos? Claro. Y si eventualmente uno puede hacer policy de corto plazo con esto, porque una de las cosas que se ha determinado en Chile es cuándo decirle a la gente que haga algo versus no lo haga. ¿Qué Vale. podemos esperar de eso en este tipo de predicciones? Fenomenal. No, es una pregunta súper interesante. Vamos a ver, nosotros lo que hacemos es recuperamos el beta que explica los datos. Es a lo que me refiero con invertir. Y lo que entonces nosotros decimos es ahora es la labor de los teóricos en economía, si esta es por ejemplo la evolución de la beta en Nueva York, es la labor de los teóricos en economía intentar explicar por qué ha tenido esta evolución, ¿no? Es decir, yo aquí un poco como pienso mi labor es igual que la gente en contabilidad nacional. Yo soy como, bueno, no me quiero comparar con Simon Kuznets, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. Os acabo de dar una serie del Producto Interior Bruto. Y ahora son los economistas los que tienen que decirme por qué el Producto Interior Bruto ha evolucionado de esa manera. Entonces, yo es lo que estoy haciendo. Yo os estoy dando una muestra, una serie de beta, y ahora lo que tenemos que decir es, pues, ¿por qué está subiendo esto? ¿Por qué está bajando aquí? ¿Cuál es el tipo de información que tenemos? Hemos hecho unos cuantos ejercicios muy sencillitos intentando correlacionar, por ejemplo, esta evolución de beta con medidas de movilidad. Estos ejercicios me los he saltado, pero quizás motivado por esta pregunta puedo simplemente enseñarlos por un segundito. Y entonces, bueno, no voy a entrar en mucho detalle en lo que hacen estos tipos de ejercicios, pero tenemos datos de movilidad de Google y de Apple, y lo que encontramos, por ejemplo, es que reducción en movilidad de andar, de pasear, no tiene ningún efecto. O por lo menos en la sección cruzada de países que tenemos no tiene ningún efecto. Mientras que reducción en la cantidad de kilómetros que se conduce en coche tiene un efecto muy grande. ¿Por qué? Pues porque simplemente si sales a la calle a dar un paseo alrededor del barrio de tu casa, probablemente no tienes ningún contacto efectivo, pero cuando te montas en el coche y vas a un restaurante o al trabajo o a una factoría, sí que tienes contactos efectivos. Por tanto, nuestro beta ya nos está diciendo que políticas como las que se adoptaron en España, que literalmente la gente no pudo salir de casa por 6 semanas, que tuvo yo creo un coste mental y de bienestar tremendo, no son muy importantes. Puedes dejar que la gente salga media hora a la calle sin ningún problema. Dejar que la gente vaya al trabajo, esto tiene muchos más problemas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, beta, lo que estamos intentando ver es cómo ha ido evolucionando, y una vez que tenemos los datos de beta, podemos empezar a pensar qué es lo que realmente ha estado detrás de ese beta. Y un ejercicio que ya hemos hecho es, por ejemplo, intentar que esta beta, vuelvo un poquito hacia atrás, que esta beta, en vez de tener esta evolución muy sencilla, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es que depende de las muertes. La gente ve en la televisión, en el telediario de la noche, la cantidad de gente que ha muerto, y esto les determina un poco cómo de cuidadosos son, ¿no? Y yo creo que esto explica, esto ya es un modelo más estructural de cómo la gente reacciona. Yo creo que esto explica un poco la subida que ha ocurrido en el sur de Estados Unidos, en Florida y en Texas esta última semana de los casos de COVID. La gente miraba en televisión que ya no se moría nadie y entonces han salido a la playa, han ido a la calle, han ido a restaurantes, han tenido menos cuidado y han empezado a contagiarse de una manera más alta. Perfecto, muchas gracias. Nada. Jesús, a propósito de ese parámetro alfa Sí. que acabas de mostrar, según lo que yo estuve viendo en el dashboard, que algo tú mostraste para el caso de Chile, ese es el parámetro que termina siendo verdaderamente determinante en cuánto antes termina esta crisis en Chile, por lo menos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Sí? Sí, ¿Es termina, perdón. correcto? Sí, vamos a ver. En el ejercicio en el que estamos intentando hacer predicción, importa mucho. Porque básicamente lo que te está diciendo es cómo sensible es la gente a los datos de muertes. Si la gente no reacciona mucho a los datos de muertes,
pues básicamente la infección va a seguir expandiéndose. Si la gente reacciona mucho y es muy cuidadosa, bajas R por debajo de 1 muy rápido y se acaba la infección de una manera relativamente rápida, ¿vale? O sea que sí, es muy importante. En ese sentido, lo que yo creo que nuestro papel nos enseña es que realmente se puede controlar este tipo de infecciones, pero que realmente necesitas que R0 esté bajo y mantenerlo bajo, ¿no? Ya luego, el problema más de micro, que yo soy de macro, o sea que no puedo decirle a los de micro no les puedo dar lecciones, pero el problema más de micro es exactamente cómo mantener este R agregado a 1 o por debajo de 1, minimizando el coste agregado sobre la actividad económica y social. ¿Dónde está el margen? Y yo creo que además aquí va a haber un efecto que va a depender un poco de la estructura sociológica de cada país, ¿no? ¿Qué tipo de interacciones hay en ese país o en esa región que da lugar a muchos contactos efectivos? Y ahí es donde se tiene que centrar la lucha contra la enfermedad, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues yo puedo identificar que hay muchísimos contagios que se producen, por ejemplo, no sé cuál ha sido la experiencia de Chile, pero en España la inmensa mayoría de los contagios se han producido en residencias de mayores. Eso lo que te está diciendo es que si yo soy capaz de controlar los contagios en residencias de mayores, voy a ser capaz de reducir R0 mucho sin tener que imponer un coste excesivo sobre muchas otras actividades económicas. Bien. Tenemos última pregunta, Jesús Manuel. Tienes la palabra. Adelante. Hola Jesús, gracias por la presentación. Soy Manuel Hermosilla de Johns Hopkins. Una de las cosas que nos preocupa actualmente es la posibilidad de una segunda ola. Sí. Pandemias anteriores, la mayoría de ellas han producido segunda ola y en general las pandemias duran varios años. Entonces, mi pregunta es la estructura del modelo que tú estimas. Obviamente lo estimas solamente con datos de una primera ola, pero y veo que en uno de los gráficos que muestras hay una resurgencia de los casos en Nueva York. Mi pregunta es, ¿la estructura del modelo permitiría o qué tan accurately permitiría modelar una segunda ola, primero? Y segundo, ¿has investigado esta idea quizá usando los datos de los estados del sur acá que han empezado a manifestar aumentos en los casos? Vale, pues mira, aquí esto se ve perfectamente en el gráfico, en la página 44, que es el ejemplo de Italia. Entonces, acordémonos, todo depende de cómo evoluciona R. La segunda ola va a depender de R. Si somos capaces, que a la vez en este modelo R depende de beta T. Y beta T, y vamos a ver, esto es lo que quizás debería haber insistido antes un poquito más. Beta T, la gran diferencia de mi modelo con respecto a muchos otros modelos es que cambia a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, si uno es capaz de mantener, que sería la línea negra, si uno es capaz de mantener beta T suficientemente bajo, no hay segunda ola. Si tú relajas y beta T sube otra vez de tal manera que R0 está por encima de 1, bueno, RE, que es el efectivo, eso es lo que tienes, es la segunda ola. Entonces el modelo da la segunda ola, porque básicamente en este modelo vas a tener infecciones hasta que alcanzas la inmunidad de grupo. Entonces nuestro modelo no te está prediciendo si hay o no segunda ola. Nuestro modelo lo que nos está diciendo es, si beta T se mantiene lo suficientemente bajo, no hay segunda ola. Si beta T vuelve a subir, entonces sí que hay segunda ola. Y esto ya es lo que es el objetivo de la política pública de mantener beta T suficientemente controlada. Pero sí, si beta T vuelve a los niveles de principios de 2,5, el R0 vuelve al 2,5 que había en febrero, tienes una segunda ola de manera aplastante. Eso no te lo quita nadie. Y actualmente, perdón, solamente para completar la pregunta, de acuerdo a tu modelo, ¿cuál sería el ballpark para la fracción de susceptibles, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, en España? Vale, tengo por aquí un gráfico. Está todo en el dashboard que tenemos en internet, pero tengo aquí un gráfico. Yo en esos momentos creo que en países como, por ejemplo, en España es alrededor del 8%. En Nueva York, la ciudad de Nueva York es el 26%. Esta es la gente que ha estado nunca infectada. En Lombardía es el 22%. Pero claro, incluso en España, que hemos tenido una cosa tremenda, es el 8%. En Madrid, mira, me sale el 18%.
Ayer salieron resultados de una de las grandes ciudades dormitorio fuera de Madrid, que se llama Leganés, era el 19, o sea que estamos bastante bien, ¿vale? Y eso, la verdad, me satisface mucho porque no utilizamos datos de seropositivos, solo utilizamos muertes de defunciones. Y sin embargo, soy capaz de encontrar los datos que los paneles de seropositivos nos están dando. Este es más o menos el gráfico, que los números que yo tengo en la cabeza. Desde un 26% de la ciudad de Nueva York, que ha sido lo que quizás la ciudad del mundo que peor lo ha pasado, bueno, Bérgamo en Italia, pero en las ciudades grandes, y hasta que llegas a California o Florida, que es el 2. Y eso es por lo que en Florida y en California están tan mal ahora, porque en cuanto han abierto un poquito, como no hay inmunidad de grupo en absoluto, te han empezado a subir los casos otra vez inmediatamente. Perfecto. Jesús, nuevamente 1.000.000 de gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido tu trabajo con nosotros. Estamos muy gustosos de haberte tenido. Vale, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Os dejo con Juan Pablo, que seguro que es más gracioso que yo. Bueno, ahora. Gracias. Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, Juan Pablo, de nuevo, lo dije al comienzo, lo reitero ahora, 1.000.000 de gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí y cuando quieras, bueno, ya tienes expertise en esto, puedes compartir la pantalla y yo me muteo. ¿Está ya o no? ¿Sí? Veo todo bien. ¿Sí? Ya. Adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a compartir este trabajo que es en conjunto con Jorge Ale, que está en la Universidad de Barilán, y Patricio Domínguez, que está en el Departamento de Investigación del BID. Voy a ir, como tengo poco tiempo, voy a ir muy directamente a los datos que de alguna manera motivan este estudio. Esta es una serie de tiempo del uso de visitas de urgencia por cosas no respiratorias, o sea, cosas no COVID, en Chile el año 2019 y el año 2020. Y lo que salta obviamente muy claro a la vista es esta caída súper grande que había el 2020 del orden del 50%. La línea vertical que marca, digamos, el pre-post es el 13 de marzo, en mediados de marzo, donde en el fondo la crisis se desató en Chile. Y en el fondo, esto no es algo que solamente, ha pasado acá pasó en Chile, sino que ha pasado acá en Estados Unidos y también en Inglaterra. Esto fue documentado por la BBC y por el New York Times y el Washington Post también. El artículo del Washington Post es particularmente interesante porque ofrece una potencial explicación a esto, y básicamente dice: la gente no está yendo a las urgencias porque tiene miedo de ir y contagiarse del virus en el hospital. Y tenemos casos como gente con infartos, que están en el fondo teniendo los infartos en la casa y se están muriendo en la casa en vez de ir a la urgencia. Si es que esto es así, es bastante complejo, porque esto significaría que la crisis, la pandemia del COVID tiene efectos en salud pública que van mucho más allá de los efectos directos, digamos, del virus. Pero existe una explicación alternativa, y acá es donde en el fondo entra el paper, es decir, bueno, tal vez puede ser que hay menor prevalencia, en el sentido que hay menor necesidad de ir a la urgencia porque hay menos prevalencia de condiciones que requieren una atención de urgencia. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hay menor actividad que es potencialmente riesgosa, hay menos gente afuera manejando, hay menos niños en el colegio que no están teniendo accidentes escolares, hay menos construcción, menos fútbol el fin de semana, etc. ¿Okay? Y si es que este es el caso, bueno, el hecho de que las urgencias hayan bajado tanto es una buena noticia, particularmente buena en el contexto de pandemias, porque eso significa que medidas como el distanciamiento social o que la gente se tenga que quedar en la casa están descomprimiendo el sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el paper? Básicamente tratar de cuantificar cuán importante es esta explicación de la menor prevalencia. Y lo que hacemos es lo siguiente. Primero vamos a tomar los datos pre-COVID, ¿okay? Lo que le llamamos los tiempos normales. Y vamos a ver hasta qué punto la actividad contribuye a demanda por servicios de urgencia en esos tiempos normales, pre-COVID. Y después, cuando establecemos esa relación, miramos
bueno, ¿qué fracción de esta caída en las visitas se puede efectivamente explicar porque hay una menor prevalencia que viene de la menor actividad social y económica? Lo que no podemos explicar es porque obviamente no tenemos un modelo que tiene todos los datos que en el fondo generan las visitas de urgencia. Una de las variables, de las tantas variables que nos faltan, es en el fondo cuánto miedo tiene la gente de ir a la urgencia. Entonces la manera de entender la parte inexplicada es que da una cota superior a, en el fondo, esta historia del miedo. ¿Okay? Y lo último que vamos a hacer es que vamos a mirar datos de mortalidad. ¿De dónde vienen los datos? Los datos de urgencia que les mostré en la primera slide vienen de estos registros administrativos del Departamento de Estadística del Ministerio, que publica básicamente a nivel diario todas las visitas a urgencia en el sistema público. La unidad de observación es un hospital día tipo, donde tipo es básicamente una agrupación de diagnóstico, de códigos de diagnóstico. O sea, por ejemplo, un tipo es trauma y envenenamiento, otro tipo es, digamos, sistema circulatorio, otro tipo es diarrea, etc. ¿Okay? Y lo que hacemos es que vamos a agregar los casos a nivel de región, básicamente porque tenemos los datos de actividad que ya les voy a mostrar a ese nivel, a nivel regional. ¿Okay? Hacemos 2 selecciones de la muestra. La primera es que nos quedamos en la ventana de tiempo 15 de febrero, 28 de abril. 15 de febrero porque ahí es donde parten los datos de actividad, y 28 de abril es porque queremos en el fondo estar seguros de que estamos en una ventana de tiempo en el cual el sistema estaba operando bajo capacidad. ¿Okay? No queremos en el fondo tener el mecanismo directo que la gente en el fondo no está pudiendo entrar a la urgencia por cosas que no sean COVID, porque las urgencias están copadas con cosas COVID. 28 de abril es una situación en que la cosa estaba bastante bajo capacidad. Yo sé que es difícil pensar en que Chile la cosa estaba controlada, pero el 28 de abril sí estaba. La otra selección que hacemos de los datos es que eliminamos todo lo que sea visitas respiratorias. No estamos hablando de casos COVID, y eso es básicamente el 80% de las visitas, y dentro de esas no COVID, la más importante son cosas de trauma o envenenamiento. Estos son los tipos. Hay 2 chiquititas que son diarrea y sistema circulatorio, que hacen menos del 7% de los datos, y después hay un grupo grande que agrupa todo el resto, que se llaman todas las demás causas. ¿Okay? ¿De dónde vienen los datos de actividad socioeconómica? Vienen de estos datos de Google que Jesús mencionó brevemente. ¿Qué significan estos datos? Es básicamente una medida de personas hora, cuántas hay en 6 distintos tipos de lugares. ¿Okay? Retail y esparcimiento, farmacias y supermercados y almacenes, parques, estaciones de tránsito, trabajo y residencia, gente en la casa. ¿Okay? Y esto es un índice que tiene una línea de base, digamos, está normalizado a enero y la primera semana de febrero, y está normalizado para cada uno de los días de la semana. Entonces, por ejemplo, si el índice residencial del viernes 20 de marzo es igual a 5, significa que habían 5 veces más horas personas en su casa que el viernes típico mediano de este periodo de línea base. ¿Okay? ¿Cómo se ven esos datos acá en Chile? Allá en Chile. Sí. Cada una de estas líneas grises es una región, y la línea negra es el promedio nacional. ¿Okay? Cosas a destacar es que todo cae, digamos, excepto residencial, si la gente está quedando en la casa. Lo segundo es que cae básicamente súper rápido, inmediatamente después de la línea vertical esa que pusimos ahí, que es el 13 de marzo. Las medidas de distanciamiento social fueron las primeras medidas de cerrar los colegios, los cines, etc. Fueron anunciadas el 15 de marzo. Nosotros nos estamos corriendo 2 días hacia atrás para definir lo que es nuestro periodo
pre-COVID, solo para estar seguro que no estamos capturando nada de anticipación, etcétera, y se ve bastante claro en este gráfico que no hay tal anticipación. Lo tercero es que las caídas son bastante notables si uno lo compara, por ejemplo, con cuánto variaban estos índices en el periodo pre-COVID. ¿Okay? El índice residencial, por ejemplo, si uno calcula la diferencia promedio pre-post, es igual a 11 veces la desviación estándar que había en el pre. ¿Okay? Ese es el que más cambia, los otros cambian entre 3 y 7 veces la desviación estándar, pero son todos cambios súper grandes. ¿Okay? Bueno, ¿qué hacemos en el análisis empírico? Hacemos lo siguiente, y lo voy a explicar con un gráfico porque me permite en el corto tiempo, en el fondo, mostrar un poco más los datos y también explicarlo bastante rápido y de una manera súper intuitiva. ¿Okay? Es algo muy, muy simple. El eje Y en este gráfico es urgencias y el eje X en este gráfico es movilidad, ¿ok? Y aquí estoy ocupando un caso específico solo para mostrar un gráfico. Urgencias por trauma o envenenamiento en el eje y movilidad según el índice de estaciones de tránsito en el eje X. Y esto es para el caso de la región metropolitana, ¿ok? Y acá hay dos grupos de datos. Los círculos negros, que son datos pre-marzo 13, y los diamantes grises, que son datos post-marzo 13. ¿Okay? Ambos datos están normalizados al promedio, restándole el promedio y dividiendo por la desviación estándar en el periodo pre. Entonces, estos son Z-scores, digamos, que tienen promedio 1, desviación estándar igual a 1 por definición, por construcción en el periodo pre, que son los círculos negros. Entonces, ¿qué dice esto? Que en promedio este índice de movilidad para Santiago cayó en aproximadamente 7 desviaciones estándar en promedio, las urgencias cayeron del orden de 6 desviaciones estándar en promedio, y lo otro que dice es que en el periodo pre, con la data antes de marzo 13, hay una relación bastante clara entre urgencias y actividad medida por este índice. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el paper? Es básicamente, ok, vamos a estimar esa relación en el periodo pre y la vamos a extrapolar al periodo post, extrapolarla hasta el punto de la movilidad promedio en el periodo post. Esa extrapolación nos da un forecast, digamos, de cuánto debería haber caído las atenciones de urgencia en el periodo post por la menor movilidad. La altura de eso, en el fondo, es cuánto está explicado por movilidad, y la diferencia entre lo que está explicado por movilidad y los datos reales, en el fondo, de urgencia en el periodo post, es la parte inexplicada por el modelo, que incluiría, en el fondo, el miedo y las otras cosas que no estamos incorporando. ¿Okay? Si uno hace el ejercicio así, cálculo de servilleta con estos datos que les estoy mostrando acá, la movilidad con este solo índice explica el 80% de la caída. ¿Okay? Estamos haciendo esto, la única diferencia es que estamos no solamente ocupando la movilidad, digamos, de estaciones de tránsito, sino que estamos aprovechando toda la data de Google de alguna u otra forma. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo primero que vamos a hacer es reducir un poco la dimensionalidad de la data de Google, porque son bastante colineales entre sí, y para interpretar regresiones lineales queda mejor si es que uno reduce la dimensionalidad. Entonces, lo que hacemos es que primero construimos estos índices que le restamos el promedio y lo dividimos por la desviación estándar en el periodo pre, y después reducimos la dimensionalidad desde 6 índices de movilidad a 2. ¿Cómo hacemos eso? Primero ocupamos el índice residencial tal cual, y todo lo que es no residencial, trabajo, retail y esparcimiento, etc., lo vamos a, en el fondo, resumir en un solo índice, que es la primera componente principal de todos esos índices. ¿Cómo hacemos exactamente esto? ¿Cuántas componentes principales, etcétera? No importa tanto para el resultado final. Esta es nuestra especificación preferida porque permite
interpretar la tabla que le voy a mostrar en un segundo de manera mucho más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos estos dos índices, M1 y M2. Tenemos urgencias a la izquierda, en el día D por el tipo K en la región R. Van a depender de movilidad 1 y movilidad 2 en el día D y la región R, con unas pendientes que dependen de los tipos. O sea, trauma va a tener una pendiente distinta que diarrea, por ejemplo. Y efectos fijos a nivel de tipo, región, y efectos fijos a nivel de semana, de día de semana, que también puede depender del tipo. ¿Okay? Ese es el modelo súper simple con dos variables, además de los efectos fijos del OLS. Y después lo que hacemos es estimar un modelo vía lazo, en que en el fondo decimos, mira, ocupemos todas las variables, hagamos una especie de como machine learning para tratar de extraer la mayor cantidad de información y en el fondo fitear la data lo mejor que podamos, dado los índices de movilidad que tenemos. ¿Okay? Además de eso, de meter los 6 índices, permitimos que estos betas no solo dependan del tipo K, sino que también dependan de la región R. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ven los OLS? Los resultados del OLS están en esta tabla. ¿Okay? La primera columna es lo que resulta de hacer el ejercicio para todas las visitas de urgencia en su conjunto, el total de visitas de urgencia de todos los tipos, digamos. Y lo que uno ve, y la forma de interpretar esto, perdón, es que un aumento de una desviación estándar de gente afuera de su residencia, o en estos lugares afuera de la residencia, aumenta las visitas a urgencia en 52. ¿Okay? Y el promedio, digamos, de la variable dependiente acá, que es la región promedio y el día promedio, es 2.337. ¿Okay? Y aumentar en una desviación estándar la cantidad de gente que se queda en la casa, baja las atenciones de urgencia en 34. Y quiero, en el fondo, volver a enfatizar de que esto estamos corriendo el modelo solo con datos pre-COVID, porque no estamos usando la caída del COVID en movilidad y urgencias para estimar esta relación, sino que usamos los datos solo del pre. Esta relación es bastante fuerte desde el punto de vista estadístico para las visitas como un todo, y particularmente para la columna 2 y la columna 5, que son básicamente el 90% de nuestros datos, que son trauma y envenenamiento y las demás causas. No es muy fuerte y se va a ver en el fondo en nuestros resultados después para el sistema circulatorio y diarrea. ¿Okay? Entonces, y esto es básicamente, en las próximas 3 slides les voy a mostrar como el resultado principal del ejercicio. Esta slide muestra de vuelta el primer gráfico que les mostré para el año 2020, cuánto cayeron las urgencias por cosas no respiratorias en Chile. Y lo que les voy a mostrar ahora es cuánto nuestro modelo predice, qué es lo que nuestro modelo predice, digamos, ocupando la data de movilidad. La primera línea acá, que probablemente no se ve muy bien, pero es el forecast, digamos, de no ocupar los datos de movilidad, que obviamente no hay nada que podría en el fondo eventualmente hacer que las urgencias caigan, porque son solo los efectos fijos de región y de día de la semana. ¿Okay? Si ocupamos el modelo LS con estas dos índices de movilidad, nuestra predicción nos deja a un 50% de la caída total. ¿Okay? O sea, solo con 2 índices de Google Mobility predecimos que las urgencias caen drásticamente, que caen la mitad de lo que efectivamente cayeron. Si uno ocupa el modelo Lazo con... esto tiene un intervalo de confianza que es más grande de lo que uno potencialmente hubiese querido, pero obviamente estamos ocupando solamente un mes de datos, no le podemos pedir demasiado a esto. Después, si uno ocupa el modelo Lazo, la caída que nosotros predecimos es exactamente la misma caída que se ve en los datos. Digamos, estimar el modelo solo en el periodo predecir cuánto deberían haber caído las urgencias porque cayó la movilidad, de esta manera flexible, ocupando los datos de lo mejor que podemos con el modelo Lazo. La caída que nosotros predecimos es exactamente la caída que hubo. ¿Okay? Y ese es básicamente como el resultado principal del ejercicio. ¿Okay?
Si uno desagrega este resultado por tipo, se ve lo que hubiésemos esperado con la tabla del OES, que funciona bien la cosa en el panel A, que es trauma o envenenamiento, donde incluso el OLS permite predecir 100% de la caída, y funciona igual de bien de lo que mostré para el caso agregado, para el caso de todas las demás causas, que son básicamente el 60% de nuestros datos. Donde no funciona muy bien es para estas causas chiquititas, que son menos del 10%, que es el sistema circulatorio y diarrea, donde ya la relación en el pre, digamos, era mucho más tenue. ¿Okay? Bueno, lo que quiero hacer ahora es tratar de ocupar un poco más el hecho que tenemos data muy como rica, fina a nivel diario, para mostrarles los patrones dentro de la semana de cómo se comportan las urgencias, para darles evidencia adicional, digamos, que favorece esta historia de actividad económica afectando las urgencias. Lo que está haciendo este gráfico es mostrar cómo se distribuyen durante la semana, cada día de la semana, las urgencias para trauma o envenenamiento, en un periodo que le voy a llamar, entre comillas, verano del 2019, pero es básicamente el periodo equivalente al periodo pre-pandemia, pero del año pasado. ¿Ya? Y es relevante que parte de este periodo es en el verano, porque en el fondo los colegios, en parte importante de este periodo, estaban cerrados, la gente no está yendo a trabajar tanto como en un periodo normal, etc. Y lo que uno ve durante ese periodo es que hay, si uno quiere, un poquito menos de atenciones de urgencia entre el martes y el viernes. ¿Okay? Aquí la línea base es el domingo, entonces entre el martes y el viernes hay entre un 5 y un 10% menos de atenciones de urgencia relativo al día 2. ¿Okay? Si uno rehace este ejercicio para el año, para la época, digamos, pandemia del 2019, y acá me estoy saltando 2 semanas entre el 15 de marzo y el 28 de marzo porque no quiero lidiar con el periodo, digamos, de transición. Pero si uno mira el periodo que uno calificaría como de pandemia, pero el equivalente del año anterior, uno diría, lo que uno ve es un patrón completamente distinto. Y lo que uno ve es un patrón que en el fondo hace mucho sentido cuando en el fondo uno toma en consideración que la actividad en el fondo se reactivó ya al fin del verano, los niños están de vuelta a clase, la gente ya está de vuelta 100% al trabajo, etc. ¿Okay? Entonces, para mí esto per se muestra que las urgencias están en el fondo relacionadas a la actividad económica, solo mirando estos datos del 2019. Lo más interesante es lo que pasa el 2020. ¿Okay? En la etapa pre-pandemia del 2020 se ve muy parecido el patrón durante el día de la semana a lo que se veía el patrón el año anterior. O sea, el 2020 venía bastante normal, digamos, antes del 13 de marzo, no hay nada que no fuera esperable. Lo más interesante es lo que ocurre en la pandemia. ¿Okay? Marzo 26 en adelante, en el año 2020, que se ven en estos diamantes azules que acabo de mostrar. Lo que uno ve acá básicamente es que el patrón que hay ahora es el patrón de verano. Y que de nuevo refuerza esta idea de que, mira, ahora los colegios están cerrados, la gente está trabajando menos, se parece más, si uno quiere, con todas las diferencias obviamente, pero si pareciera algo, se parece más a una época de verano que una época, digamos, que la actividad está completamente normal. ¿Okay? Y en el fondo esto dice dos cosas. Dice, solo mirando los datos del 2019, que hay una relación clara entre actividad y urgencia. Y lo otro es que de alguna manera ayuda a entender de por qué nuestro modelo, que está estimado con datos pre-pandemia, fitea o predice tan bien los datos durante la pandemia. ¿Okay? Porque de alguna manera lo que estamos haciendo es entrenando nuestros datos en el verano, que se parece
en algo, digamos, en que los niños no están yendo al colegio, que hay menos actividad, a una pandemia, ¿ok? Y eso de alguna manera provee una razón adicional de por qué el modelo funciona tan bien para estimar lo que pasó durante la pandemia. ¿Okay? Bueno, lo último que voy a hablar es respecto de mortalidad. ¿Y por qué nos interesa mortalidad? Porque queremos saber qué pasó con, digamos, la bajada de la urgencia, si se condice con un cambio en la mortalidad de alguna manera u otra. ¿Okay? Y aquí es relevante haber acotado los datos hasta finales de abril, donde tenemos bastante certeza, independiente de toda la discusión que hay respecto a los datos de mortalidad en Chile ahora, donde tenemos bastante certeza de que la pandemia no estaba, digamos, pegando tan fuerte como está ahora, y que los datos de mortalidad no incluyen demasiados datos COVID, ¿okay? Porque los datos que tenemos son datos agregados, ya sabemos, por toda la discusión que ha habido de lo difícil que es desagregar qué es lo que es muerte por COVID y qué no. Pero acá estamos ocupando datos hasta el 28 de abril, donde por lo menos los casos reportados de mortalidad por COVID eran en total de 200. Eso se compara con aproximadamente 2.000 muertes semanales por todas las otras causas. ¿Okay? Y el punto lo que sale de este gráfico, y les puedo mostrar las estimaciones del diferencias en diferencias, pero creo que no vale la pena porque el gráfico lo muestra de forma bastante clara, es que no se ve que haya habido un cambio significativo en el patrón, digamos, de mortalidad, al mismo tiempo que se redujeron las visitas de urgencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, la gente dejó de ir a la urgencia, pero no pareciera que está todo el mundo muriéndose en la casa. ¿Okay? Por otro lado, ustedes me podrían decir, bueno, pero Juan Pablo, tu historia es que hay menos accidentes, hay menos gente chocando, y entonces lo que tú deberías haber esperado era efectivamente que hubieran menos muertes. ¿Okay? Sobre todo considerando que probablemente habían pocas muertes de COVID en tu dato. Y es un excelente punto, y tenemos dos potenciales explicaciones de por qué no está pasando eso. La primera es una cosa, digamos, mecánica, que es, bueno, tú estás ocupando datos agregados, pero dentro de esos datos agregados hay dos cosas que se están, digamos, cancelando. Una es que hay menos gente chocando o menos accidentes, digamos, por actividad, pero por otro lado también está pasando de que hay gente no yendo a la urgencia y muriéndose en las casas porque tienen miedo de ir a la urgencia, y esas dos cosas, por alguna razón, justo se cancelan, y por eso te da un 0 en total. Nosotros no podemos testear esta hipótesis con datos fiables, en el fondo, de mortalidad desagregada. ¿Okay? Lo que sí, una explicación alternativa, y que sí podemos probar algo de evidencia al respecto, es que hay una historia de selección. Que dice así: lo que está pasando es que las menores urgencias se concentran en cosas que son ya cosas de baja mortalidad. Entonces uno podría eventualmente tener una baja en las urgencias por cosas que son de muy baja mortalidad, que en el fondo no se van a traducir en indicadores de mortalidad. Y algo de evidencia en los datos hay respecto de esta segunda hipótesis de selección, que viene de un análisis a través de los diagnósticos, que básicamente muestra lo siguiente. Ya les voy a mostrar los números, pero la idea es la siguiente, que los diagnósticos o los tipos de urgencia que más cayeron son también los diagnósticos o tipos de urgencia que son menos letales o menos mortales. Y esta evidencia, como a través de diagnóstico, sugiere que también potencialmente hay selección dentro de los diagnósticos. Si hubiera suficiente selección, uno podría en el fondo tener una situación en que bajan las urgencias, pero no baja la mortalidad como indicador de salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el fondo para mostrar eso? En esta tabla lo que tenemos es una cuantificación de cuánto cambió en el fondo la torta de las urgencias, que todo bajó, pero hay cosas que bajaron más, hay cosas que bajaron menos. Las que más bajaron y que pierden participación, digamos, en la torta de todas las urgencias son las visitas de trauma y envenenamiento. Las que menos bajaron y que ganan
participación en la torta son las visitas del sistema circulatorio. Entonces lo que hicimos fue después ir atrás a datos de mortalidad entre el 2010 y el 2017, donde sí los tenemos desagregados por causa, y mirar en el fondo cuán mortales o letales son estas condiciones. Y lo que uno ve es que obviamente son mucho más letales las enfermedades del sistema circulatorio que las enfermedades, que en el fondo las causas de trauma o envenenamiento. Entonces, ¿qué es lo que dice esta tabla? Como para resumir este ejercicio de selección, es que las urgencias que más caen son las urgencias menos letales, apuntando a esta idea de selección. Y por eso esta es una potencial razón de por qué en el fondo están bajando tanto las urgencias sin necesariamente estar bajando la mortalidad a la vez. ¿Ya? No puedo creer que voy a terminar antes de tiempo, pero vamos a resumir el paper de la siguiente manera. Nosotros estamos mostrando que hay una evidencia, esta evidencia novedosa, creemos, de un link entre salud y actividad económica. No hablé de esto, pero hay toda una literatura al respecto y creemos que nuestro paper contribuye en bastantes dimensiones a esto al mirar datos digamos, de un ciclo muy corto, de un ciclo diario. Y segundo es que la magnitud de esta relación es suficientemente grande como para explicar el 100% de la caída en la utilización de urgencia durante el COVID. La parte no explicada es una cota superior del rol que juega el miedo en esta caída. Lo otro es que los datos de mortalidad de alguna manera reducen esta potencial preocupación que uno tendría de que la gente se está muriendo en la casa por no ir a las urgencias, que sería, en el fondo, se condiciría más con la explicación del miedo. Aunque hay que decir que aunque haya un poquito de eso, obviamente eso significa potenciales efectos en bienestar importantes. Y lo último, de alguna manera nuestros datos dicen que está este canal en el cual los lockdowns o la gente que se esté quedando en la casa de alguna manera ayuda a combatir la pandemia, no solamente en el canal directo de que todo el mundo habla, sino que también permite descomprimir el sistema de salud. ¿Ok? Eso es. Gracias. Perdón. Excelente, Juan Pablo, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Me acabo de dar cuenta que no tengo que no me estaban viendo. Sí, no, sí, estábamos todos viendo. Ah, chuta, ya, qué bueno. Ah, a ti. A mí. No te estábamos viendo, vimos la presentación, pero muy claro. Oye, ahora sí te vemos. Ya, buenísimo. Empecemos con las preguntas. Pablo, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? Ahí, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Hola, Juan Pablo, acá Pablo Pincheira de Negocios. Sabes que es muy impresionante el gráfico que tú muestras, cómo explicas las atenciones de urgencia cuando usas Lasso versus cuando usas OLS. Y ahí la duda que tengo yo, que me genera ese fit perfecto que tú tienes, que con OLS 52%, entiendo, con Lasso 100%, ¿hasta qué punto? Y esto está muy relacionado a lo que hago yo, que hago ejercicio de fuera de muestra, de predictibilidad, obsesionado por el tema de sobreajuste. Y me preocupa acá que la posibilidad que Lasso, que es una técnica que está tan utilizada en estos momentos, sufra mucho más de problemas de sobreajuste que otras técnicas, por el hecho de tirar, ¿verdad?, toda la carne en la parrilla, como uno podría decir en forma patriótica, criolla, tirar muchas variables explicativas, etcétera, y Lasso, uno deja que Lasso automáticamente seleccione las que quiera, pero en esa selección, utilizando la muestra, está buscando el mejor ajuste. ¿Hasta qué punto es eso? No sé si has investigado tú, has hecho algún ejercicio, tienes alguna noción de la literatura que diga, mira, sabes que este ajuste de 100% en realidad esta diferencia brutal con OLS puede probablemente un 20% sobreajuste, así que no hay que creerle tanto, o sí, alguna cosa así, porque me da la sensación que podría haber mucho de eso. Yo estoy recién haciendo pronósticos de COVID con ejercicios fuera de muestra que supone estar libre de sobreajuste o menos expuestos a sobreajuste, y con ejercicios dentro de muestra, y a veces las diferencias son brutales. En el sentido que fuera de muestra te entrega unos intervalos de confianza de este tamaño, se me ven, versus los intervalos de confianza dentro de muestra de este tamaño. Cada vez que uno hace un ejercicio predictivo dentro de muestra,
puede estar subestimando en forma enorme la verdadera incertidumbre que tiene. Entonces, no sé si me puede hacer algún comentario, si has investigado algo, sabes algo de eso, porque también es muy impresionante ese gráfico, cómo se ajusta el ODS, perdón, el lazo. Sí, gracias. No, muy buena pregunta, y tengo que decir que es primera vez que hago lazo, así que no soy un experto en el tema. A ver, la idea de mostrar el lazo, como lo entiendo yo, es en el fondo mostrar en el fondo estos dos casos extremos, que hacemos uno LS en que ocupa dos X's y con un montón de restricciones paramétricas. Y después hay un caso, digamos, el otro caso extremo que ocupo en el fondo, como dijiste tú, toda la carne en la parrilla y que el computador me diga exactamente cómo hacerlo. Y entre medio podría haber hecho, digamos, el OLS, pero con más, con alguna, permitir que los betas varíen entre regiones o Santiago, etcétera. Un montón de cosas entre medio, pero como un poco para, lo que queríamos hacer de alguna manera decir, mira, si yo pudiera ocupar toda la información que está solamente en estos indicadores de Google de actividad, ¿cuánto puedo explicar? Y creo que la mejor manera, como de alguna manera, de ocupar toda esa información es el lazo. Así lo entiendo yo, por lo menos. Lo que hicimos fue mirar cuán robusto era esto a cambiar, por ejemplo, a cambiar el seed, que elige qué muestra en el fondo ocupa para estimar y qué muestra ocupa para validar. El análisis es bastante robusto y están en el paper, de hecho, en esos cambios del seed. Así que, ahora, ¿cuál es el intervalo de confianza que hay de la predicción del lazo? No sé, y tal vez tú me puedes decir y podemos hablar después en off, me puedes ayudar, cómo efectivamente mostrar un intervalo de confianza que en el fondo capture lo mismo que capturan los intervalos de confianza del OLS. Hasta donde yo entiendo, no hay una técnica así que sea como, que sea, digamos, la que todo el mundo ocupa, pero puedo estar equivocado. No sé si eso responde tu pregunta, con el caveat de que no soy un experto del lazo, pero la idea era que queríamos hacer el punto de que, mira, solo con cosas observables en el periodo pre podemos explicar esto. Y eso en sí creo que es un punto como interesante de hacer. Bien, ¿Rodrigo? Ok, muchas gracias. Hola Juan Pablo, hola Rodrigo Harrison acá. Hola, Rodrigo. Oye, un gusto escucharte, súper interesante lo que plantea, esta relación directa entre movilidad y concurrencia a la urgencia, ¿no es cierto?, que nos permiten entender un poco qué está pasando en los hospitales, ¿no es cierto? Y aquí tengo una pregunta más bien, yo no soy experto en estos temas ni en Se cortó un poco. ¿Se cortó Rodrigo? Sí, yo tampoco lo escucho. Ya, mientras vuelve, puedo hacerte yo una pregunta, Juan Pablo. Sí. Los datos que tú estás ocupando son estos de Google Mobility, ¿cierto? Sí. Me pregunto, a propósito del anuncio que se hizo hoy día, que hizo el ministro París, en que iban a intentar controlar la movilidad utilizando GPS de celulares. Google Mobility no requiere de ningún dispositivo, teléfono específico, ¿no? ¿Se puede sí. hacer esto para cualquier persona que tenga teléfono? No, son, a ver, no sé si tengo acá los datos, pero son datos de Android, y es gente que tiene sus servicios de ubicación prendidos, ¿ok? Ahora, los datos de Android, Android tiene una participación de mercado en Chile del casi 90%. Y hay gente que ha mostrado que estos datos de Google son bastante accurate, tienen como calidad GPS. Sí, eso es lo que puedo decir respecto en el fondo de cuán válidos son estos datos de Google. Ya, ¿y tú has logrado mirar, por ejemplo, no solo cómo la movilidad o el hecho que la gente se quede en la casa disminuye las visitas a emergencia, pero las visitas a salud en general?
¿no? Sí. La ida al doctor en general. ¿Has tenido acceso a esos datos? Sí, lo que pasa es que eso es de todas maneras una cosa que sería natural de mirar también. Lo que es un poco más complicado ahí es que hay una relación muy mecánica, que es que mucha gente ha cancelado, o sea, los doctores dicen, te pospongo tu chequeo médico regular que tienes, te lo pospongo a un mes más porque ahora estamos en modo COVID. Eso sería como una relación muy obvia, muy directa de por qué la gente, por qué han caído tanto las atenciones que no son urgencias. La gracia que tiene en el fondo la urgencia es que están las urgencias abiertas y esperando a la gente que llegue, por lo menos hasta la ventana de tiempo que nosotros estamos mirando, pero otro tipo de atenciones efectivamente se han como reagendado para más adelante, para cuando pase la crisis. Que también es súper interesante saber qué va a pasar si la gente no está teniendo sus chequeos, sus vacunas, etc. Pero es como otro tipo de problema. Ok, entiendo. Rodrigo, ¿volviste? Volví, se me cayó el sistema, disculpe. Sí, un poco era ver pues, si creo que algo alcanzaste a hablar sobre qué pasaría en el futuro. O sea, la movilidad va a afectar, digamos, positivamente de aquí en adelante, si empecemos a salir de la pandemia, porque no se podría chequear tu modelo, efectivamente, si hace las mismas predicciones hacia el futuro, ¿no es cierto? Es una primera pregunta. Y la segunda, creo que algo ya lo están contestando, que los hospitales, claro, son entes muy complejos, digamos, donde la emergencia atiende estas cosas que son sin agendamiento, y por lo tanto no está el problema de que se pueda posponer. Pero si hay cosas que la gente aprende, es que hay aprendido, ¿cierto? Que a la gente a lo mejor si le pospusieron algo, sabe que a lo mejor no era tan necesario, van a aparecer cosas conductuales, re interesantes que desde el punto de vista médico a lo mejor vamos a tener una conducta o una relación con la medicina, relación con la salud que va a ser distinta que la anterior de la pandemia. Hay gente que se va a poner menos, digamos, de alguna manera, se pone menos nerviosa ante las enfermedades o por lo tanto va a prescindir de muchas cosas. Por lo pronto hemos aprendido que podemos hacer conferencias en Zoom. O sea, pueden pasar estas cosas en temas de salud y me gustaría saber qué estás pensando. Entonces, efectivamente la conducta va a ir cambiando, los hospitales pueden empezar a funcionar de otra manera. Sí, sí, o sea, si uno, por ejemplo, ve el trend del uso de la telemedicina, no solo en Chile, que estaba conversando con gente que está haciendo esto, pero acá en Estados Unidos también, básicamente la telemedicina nació un poco con el COVID. Y sí, y también iban a haber probablemente un montón de comportamientos conductuales de largo plazo y sería súper interesante saber si es que se vuelve al nivel que teníamos antes o si es que volvió a bajar. Y sería también muy interesante, y cosa que nosotros no estamos haciendo, en mirar en el fondo efectos en salud de mediano y largo plazo. Si es que seguimos con esto de que las urgencias bajaron un 50% y que no tenemos efectos en salud, digamos, grandes, tal vez, chuta, el sistema ahora está operando de una manera mucho más eficiente de lo que estaba operando antes. No quiero decir que eso es el caso porque están grabando esto, pero es una potencial, en el fondo, resultado de esto que yo creo que solo el tiempo lo dirá, porque también hay muchas de estas cosas que solo se van a manifestar en el mediano o largo plazo. Nosotros estamos mirando una ventana de tiempo muy corta. Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Manuel, vamos con la última pregunta. Manuel. Sí, aquí estoy. Hola Juan Pablo, soy Manuel. Hola. Tengo dos preguntas, una de datos. Creo que no estaba poniendo atención cuando lo explicaste, pero los datos que tienes incluyen regiones o es solo Santiago, y eso incluiría los datos de Google. Sí, ambos datos tienen regiones. ¿Y agregado al nivel de región o algo más? Perdón, los datos de Google son a nivel regional, ¿no? Y lo mostré un poco acá. No, perdón. Cada una de estas líneas grises es una región. Okay. ¿Ya? Y los datos de la urgencia vienen a nivel hospital, y nosotros tenemos en el fondo un link de dónde está ese hospital, en qué comuna de hecho. Pero agregamos en el fondo a nivel regional porque después hacemos el link entre las dos bases de datos. Mi segunda pregunta
más de interpretación, porque tiendo a entender que ustedes están promoviendo una interpretación causal de sus resultados, básicamente actividad física o movilidad física causa visitas a la departamento de emergencia. Pero no sé si, digamos, de acuerdo al ejercicio que tienen, digamos, se establece la causalidad. Estoy un poco confundido, la verdad, porque sé que estiman el modelo con datos del año anterior y después lo replican en 2020. Entonces, quería ver si me puede ayudar a entender mejor cuánto de causalidad le podemos atribuir a los efectos. Sí, sí, solo para aclarar, estamos ocupando datos no estamos ocupando los datos del 2019, pero fundamentalmente porque nos encantaría, pero tenemos los datos de Google solamente a partir del 15 de febrero. Entonces lo que estamos ocupando es básicamente esta ventanita de tiempo acá, entre el 15 de febrero y el 13 de marzo, y estamos haciendo en el fondo esta correlación entre urgencias y movilidad en el pre, con los puntitos negros. Ahora, ¿es una relación causal o no? O sea, yo veo que reverse causality obviamente no hay, no es que en el fondo estos índices de movilidad están afectados porque hay más gente o menos gente yendo a la urgencia, o sea, eso es un épsilon, no cero. Digamos. Hay desempleo, contaminación, correlacionados con... sí, sí. O sea, ¿cuál es la variación que estamos ocupando para identificar los datos? Es una mezcla de cosas, ¿ok? Es en parte la ventana de tiempo entre el 1 de marzo y el 15 de marzo, donde hay algo más de mobility, por ejemplo, de workplaces, que también afecta, y también se ve una subida que no se alcanza a apreciar mucho en los datos, pero se ve que a partir de marzo hay una pequeña subida en actividad, ¿ok? O sea, en la urgencia. Parte de nuestra identificación viene de ahí. Parte de nuestra identificación no viene de ahí, sino que viene de, no sé, otras razones de por qué hay un día más movilidad que otro y que se ve en los datos de urgencia. Pero, en el fondo, si es que es una interpretación causal o no, creo que, o sea, la pregunta es un poco tricky en el sentido de que estos datos de movilidad están capturando mucho más que solamente estos 6 índices, ¿okay? No es que si yo agarro a una persona y la muevo, digamos, per se va a cambiar los datos de urgencia. O sea, es como un indicador de muchas otras cosas. Entonces, pensar, digamos, en contrafactuales, en que cambias, digamos, la movilidad y todo el resto queda constante es como difícil. Pero sí, en el fondo es un indicador de muchas otras cosas. Okay. ¿Sí? Gracias. Bien, Juan Pablo, un millón de gracias por tu presentación. Siendo las 4:36, entonces damos por finalizado el ciclo. Jesús, Juan Pablo, un millón de gracias por aceptar su presentación hoy día, y a todos los asistentes también muchas gracias por haberse unido a este Zoom webinar, y los esperamos a todos el próximo jueves a la misma hora, 3 de la tarde. Así que muchas gracias a todos y nos vemos.